Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 5 de junio del 2023 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año, con el libro de Esdras, capítulos 9 y capítulo 10 del 1 al 17. Esdras 9 y 10 del 1 al 17. El Señor Jesucristo es nuestra adoración. Y es lo que estamos viendo a la luz de la lectura en este mes. Y llegamos a una escena un poco difícil, ya lo vamos a ver por qué, de lo que implica también el preparar todas las cosas para la adoración. Esdras va a llegar a Jerusalén casi 80 años después de que llegaron Josué y Zorobabel. Les recuerdo que Josué y Zorobabel tuvieron una misión muy importante de reedificar el templo que había sido destruido por los babilonios. El templo que había, bueno, no solo había sido destruido el templo, sino también la ciudad, pero la misión principal de Zorobabel y de Josué, conforme al decreto que había dado Ciro de permitir a los pueblos que él había dominado que volvieran el culto a su Dios. Eh, Zorobabel y Josué entonces restauran primero el altar del holocausto, que es como la parte externa del templo. Está en los atrios, de hecho, el altar de bronce, donde se realizaban los sacrificios, ¿sí? Ellos inician con esto, luego los fundamentos, luego hay una pausa porque tuvieron oposición, dificultades para poder reedificar. Ahí es donde aparecen las profecías de el profeta Ageo y Zacarías, que son unas profecías que no duran más de un año, son contemporáneas sus profecías, y el mensaje es muy contundente porque pues se cumplió el propósito de sus mensajes, que se terminara la obra. Al fin, Zorobabel y el sacerdote Josué terminan el templo, muy diferente al templo de Salomón, un poco más austero, más pequeño, pero al fin y al cabo restauran el templo. Cuando llega Esdras, ya el templo se había construido, eh, se había restaurado en gran parte el culto al Señor, pero todavía quedaban pues situaciones pendientes, así como Josué. Esdras era sacerdote y además era pues escriba, así lo describe la Biblia. A Esdras se le atribuye como tal la organización del cuerpo canónico, por lo menos de lo que se tenía hasta ese momento. A Esdras se le conoce también como una especie de reformador de la religión. De hecho, se dice que el judaísmo como religión surge precisamente en el cautiverio, en la dirección o en cabeza de Esdras. Cuando hablamos de religión es como de un sistema organizado, eh, pues ya claramente donde se establece con claridad el culto, el orden, pues de hecho, em, como no tenían templo y todo el sistema cultico del pueblo de Israel estaba sobre todo basado en los sacrificios, pues en todo este tiempo que no había sacrificios, de alguna manera se establece otro tipo de culto, que es el culto que se va a ejecutar a través de la sinagoga. En Babilonia no había templo, así que ya el culto no podría limitarse a los sacrificios, a lo que había establecido Moisés y que luego había organizado de manera tan extraordinaria David. Así que Esdras, pues, digámoslo así, reforma la religión, establece como tal la religión judía y este Esdras va a visitar entonces Jerusalén, que es lo que tenemos
en el capítulo 9. Llega, como les dije, aproximadamente 80 años después de Zorobabel y de Josué, y encuentra una situación que podría ser muy normal, ¿sí? Que a la luz o a la propia visión del pueblo o fuera de la escritura podría parecer normal, y es que los sacerdotes y algunos hombres del pueblo se habían casado con mujeres digámoslo así, mujeres extranjeras. En el libro de Levítico, el Señor claramente había mandado y específicamente, de una manera más bien más radical a los sacerdotes, que no se juntaran con mujeres que no fueran del pueblo. ¿Sí? Estábamos hablando de un linaje santo, de un linaje que debía mantenerse apartado. Y si estamos hablando de la santidad, pues perdón, de la adoración, pues la adoración exige, demanda que haya santidad. ¿Qué es santidad? Pues es estar apartado, y ese estar apartado implica ser diferente y entender de que somos posesión exclusiva del Señor. No hay manera que pueda haber adoración si no ha habido un proceso de santificación, ¿sí? Por eso un camino de bendición lo antecede un camino de santificación y un camino de adoración. Yo me santifico, yo adoro al Señor y yo experimento esa bendición especial que tiene el Señor para mí al yo mismo vivir una vida apartada y diferente para el Señor, pues yo voy a experimentar todo lo que Él tiene para el pueblo que se adhiere a ese pacto. En Levítico 20, 21, pero particularmente quisiera leer Levítico 20, 26, dice: habéis pues de serme santos, porque yo el Señor soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Una palabra que se va a repetir mucho en el libro de Levítico es precisamente esta: ser apartados, ¿sí? Ser algo así como separados. Y en el capítulo 21, cuando especifica sobre la santidad de los sacerdotes, sobre aquellos que son apartados para el servicio, incluso pone unas normas muy específicas sobre las mujeres, eh, no solo que no sean extranjeras, sino pues que da como unas condiciones. ¿Por qué? ¿Cuál era el sentido? Pues que estas mujeres no hicieran pecar al pueblo de Israel, ¿sí? Acordémonos que Salomón, quien después de que pues recibe todo un reino establecido, digámoslo así, en paz, eh, con recursos, que tenía pues incluso todo el orden para construir el templo, Salomón, a causa de sus, digámoslo así, inclinaciones hacia tantas mujeres, pues termina pecando, y después de Salomón viene toda esta decadencia espiritual en todo el pueblo de Israel. Había una razón de ser de que se apartaran, ¿sí? En el caso específico del capítulo 9 de Esdras, tiene que ver con que tomaron mujeres extranjeras. Así que Esdras empieza a hacer una oración de confesión, dice el versículo 1: acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo, el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. Entonces, iba a explicar por qué el pueblo no se ha apartado, no se ha separado, y además hace y participa de las abominaciones de estos pueblos. Y dice, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. ¿Sí? Entonces, pues reconocen que a pesar del favor del Señor, de haberlos vuelto de la cautividad, el pueblo no se había apartado. Y claro, aquí el problema es de intimidad. Es como nosotros, como creyentes, estamos en el mundo, ni modo, estamos en el mundo y vamos a interactuar con muchísimas personas.
Ustedes no se alcanzan a imaginar con qué tipo de personas llegamos a interactuar. El Espíritu del Señor nos va a dar a nosotros cierto discernimiento y sí o sí, aquel que, pues, que está más cerca del Señor va a intuir claramente lo que influye en las personas con las que nos relacionamos. Y hay relaciones que para nosotros son, digámoslo así, obligatorias, ni modo, pero sí estamos en el deber de no intimar con aquel que está completamente en otro sentir y en otro camino diferente al camino del Señor. Nos tenemos que relacionar, estamos en el mundo. Yo simplemente no puedo dejarte saludar, yo simplemente no puedo dejarte, no sé, aislarme a una montaña o por allá a una cueva y no volver a interactuar con la gente. Estamos en el mundo, pero el punto es con quién intimamos, ¿sí? Quién hace parte de nuestra, digámoslo así, de nuestro círculo íntimo, a quién permitimos entrar en nuestra vida como tal, como personas. Ahí es donde está el problema. Estamos hablando aquí de matrimonios, estamos hablando aquí de, de relaciones maritales entre hijos del Señor, hijos del pueblo, y estas mujeres que tenían otros dioses, otras intenciones, otras visiones, otros proyectos. Eso pasa por eso en el tema, por ejemplo, de la asociación. Yo como creyente que he sido apartado por el Espíritu del Señor, ¿con quién me asocio? ¿Sí? ¿Con quién intimo? ¿En quién confío? ¿En quién pongo mis ideas, mis pensamientos? ¿A quién le comunico? Incluso las visiones que vienen de parte del Señor. En eso sí debe haber un celo en nosotros. En eso sí debemos vivir apartados porque a veces pensamos de manera muy romántica que podemos salvar a todo el mundo y podemos convertir a todo el mundo. Y en esto hay que ser pues un poco realistas y también humildes. No podemos poner en riesgo nuestro bienestar espiritual por pretender de ser unos mesías de causas que son muy complicadas, ¿sí? Entonces, no sé, hay ciertas personas que practican ciertas cosas y no, yo me voy a acercar a ellos y voy a hacer una especie de rapport para traerlos al Evangelio. Hay riesgos que no son necesarios. Más bien lo que sí debemos hacer nosotros es orar por el que está perdido, interceder y pedirle al Señor que nos dé la oportunidad que provenga de Él, pero que nosotros nunca oremos de manera soberbia pretendiendo salvar el mundo, porque pues por salvar el mundo perfectamente podemos terminar siendo sacrificados. Yo debo estar en las manos del Señor, porque el único sacrificio válido por la salvación del ser humano fue el de Cristo Jesús, y nosotros estamos llamados a anunciar ese sacrificio, pero no de alguna manera en arriesgar algo que ni siquiera el Señor haya puesto. Y en eso hay que ser muy sensibles a la voz del Señor y discernir claramente qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, cómo quiere que el Señor lo hagamos. Entonces, aquí en estos dos capítulos va a haber todo un proceso, una oración de confesión. Ellos reconocen que se han equivocado y que si ellos no toman esta decisión de apartarse, de, de volver o más bien de corregir el camino que se torció, pues sencillamente no iban a poder disfrutar de ese plan de libertad que el Señor tenía para ellos. Fue una decisión muy difícil, fue una decisión muy complicada y ellos lo van a hacer, ¿sí? Eso lo van a ver en el capítulo 10, menciona incluso quiénes debieron hacerlo, el pueblo se congrega, hacen un compromiso de que van a dejar estas mujeres, imagínense el dolor, habría ya vínculos emocionales, habría hijos tal vez, pues difícil de comprenderlo, seguramente lejos de la fe, pero ellos estaban convencidos pues de que si habían tomado una mala decisión, pues tenían que tomar una decisión ahora que seguramente iba a causar un poco de dolor. Es como cuando nosotros nos negamos a los inicios. Todo proceso en contra del Señor tuvo un inicio y un inicio pues que era más fácil desarraigarse en un comienzo
y no esperar a que esto hubiese crecido, ¿sí? Si ellos hubieran atendido, discernido la voz del Señor, que siempre el Señor está advirtiendo, mire, cuando, cuando hay alguien que es creyente, que procura el Señor y que de pronto alguna pasión cegó sus sentidos, de pronto algún impulso cegó sus sentidos, siempre el Señor advierte, siempre el Señor está ayudando, orientando. Solo que a veces somos tan tercos, tan obstinados que no atendemos la advertencia que el Señor nos hace respecto a una situación, respecto a una persona, respecto a un negocio, respecto a un proyecto, ¿sí? Siempre hay advertencias de que no nos metamos en eso que tal vez por los socios, por las otras personas, el fondo de lo que tiene todo esto. No toda oportunidad que se presenta en la vida es una bendición del Señor. Hay muchas oportunidades que se presentan en la vida que son una tentación, que son un tropezadero que aparecen para que el Hijo del Señor se aparte precisamente de su camino. O sea, insisto, no toda oportunidad es una bendición. Hay muchas oportunidades que terminan siendo una maldición. Entonces, no sé, a ver, un hombre soltero, una mujer soltera que ve que le está pasando el tiempo y aparece aparentemente su última oportunidad, ¿sí? Su príncipe azul, su princesa azul, y es su última oportunidad, y como es creyente, entonces dice, ay, estoy en de parte del Señor, y tenga que se va a llevar un dolor. Eso puede pasar en lo laboral, puede pasar en lo económico, bueno, en tantos anhelos y necesidades que tenemos, que cuando no discernimos lo que es la voluntad del Señor, entendiendo de que somos un pueblo apartado, un pueblo exclusivo, un pueblo santificado sobre el cual el nombre del Señor fue puesto, y si yo no sujeto todas mis decisiones frente a esto, pues entonces puedo confundir una oportunidad, o más bien una bendición con una oportunidad. No todas las oportunidades son bendición. Muchas oportunidades son una tentación. Eso le pasó al pueblo de Israel. Se perdió la vista, quitó los ojos del Señor. De alguna manera no supo discernir. ¿Saben por qué? Porque ignoró las escrituras. Porque como no estaba apalancado en lo que el Señor había determinado, entonces o simplemente no la ignoró involuntariamente, sino que la pudo haber ignorado voluntariamente. Por poner un ejemplo, la Biblia dice que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿sí? Y cuando dice que es templo del Espíritu Santo, dice glorificad al Señor en vuestro cuerpo. Si yo entiendo eso, eso implica tantas cosas, saber qué es un templo. Y todo lo que a usted se le puede venir a la cabeza de lo que se debe y no se debe hacer en un templo, pues eso implica lo que yo debo y no debo hacer con mi cuerpo, ¿sí? Entonces, de allí viene, por ejemplo, la fornicación, ¿sí? Si yo soy un hombre soltero o soy un hombre casado, pues como templo sagrado, pues mi cuerpo no puede estar, digamos, en las manos de cualquiera y en el caso del casado es un, digámoslo así, un elemento exclusivo de la esposa, ¿sí? Entonces, ¿yo cómo puedo ignorar el mandato? Pues simplemente le hago caso omiso, le doy la espalda al principio y le doy la cara a la oportunidad, porque así lo vamos a ver y lo vamos a ver incluso como una bendición. Y lo único que se está presentando es una tentación que le va a causar mucho dolor, porque ¿qué le pasó a estos hombres después de mucho tiempo? Cuando entienden, cuando les amanece, cuando la luz del conocimiento llega a sus mentes y comprenden de que de verdad no debieron haber hecho eso y que iban por mal camino, esta decisión fue mucho más dolorosa que si desde el principio hubiesen tenido la firmeza en el principio, o sea, en el parámetro, pues, para haber dicho que no a tiempo, pues obviamente después de todo lo que habían vivido iba a ser muy difícil. Pero aún así, pues fueron firmes, fueron radicales y pudieron liberarse pues de este yugo, con mucho dolor seguramente. Hay una palabra que van a encontrar cuando hagan su lectura del capítulo 9 y 10
que también se repite y es la palabra remanente, ¿sí? La palabra remanente. Y este remanente tiene que ver precisamente también con ser apartado. Un remanente es como una porción que queda a pesar de que la gran mayoría sucumbió o pereció. ¿Qué pasó? Pues el pueblo fue atacado, el pueblo fue llevado cautivo, mucho pueblo también se quedó en Jerusalén en condiciones de pobreza, eh, con muchas necesidades, con enfermedades, muerte, bueno, muchas situaciones, pero hubo un pueblo que volvió y restaura el culto al Señor. El remanente no es simplemente el que sobrevivió, el remanente es aquel que sobrevivió y en su corazón y en su mente estuvieron fieles e intactos en lo que eran como pueblo santo para el Señor, ¿sí? Donde no dejaron de adorarle a pesar de las circunstancias. Dentro de este remanente, pues personajes que vemos acá están Esdras, Nehemías, Josué, Zorobabel, Esther, que es más de esta época, Mardoqueo, para mencionarles algunos. ¿Qué es entonces un remanente? Un pueblo que a pesar de que el gran, digámoslo así, la gran masa sucumbió, esta pequeña porción se mantiene fiel en sus principios y en el plan que el Señor tenía para ellos. Y eso es lo que les está diciendo Esdras, vea, somos un remanente, pero debemos poner las cosas en su lugar. No podemos seguirnos comportando como lo hizo la gran mayoría. Tenemos que tomar decisiones que aunque sean difíciles y dolorosas, pues tenemos que tomarlas si de verdad queremos seguir este camino de santidad, este camino de adoración y este camino de bendición. ¿Sí? Si en verdad queremos vivir como el Señor lo ha planteado, pues tomemos estas decisiones. Estamos comenzando un mes, estamos comenzando una nueva semana. Seguro que hay cosas en nuestra vida que sabemos que no estaban en el plan del Señor. Oportunidades que en su momento creímos que eran una bendición, pero después de un tiempo, por lo que ha generado, mire, yo así lo analizo. Todo lo que a mí me aparte de mi comunión con el Señor, todo lo que interfiera en mi buena relación con el Señor y todo lo que interfiera en mi buena relación con mi familia, con mi círculo inmediato de mi familia, que en el caso de los casados es la esposa, los hijos, que en el caso de los solteros serán sus padres, sus hermanos, pero todo lo que afecte mi relación con el Señor, mi buena relación con el Señor y todo lo que afecte mi buena relación con mi familia inmediata, no puede ser bueno por más oportunidad que usted crea que es. Le aparece un trabajo al esposo en otro país. No, esta es una oportunidad. Le van a pagar 3 veces más de lo que gana aquí en Colombia, ¿sí? Pero se tiene que ir solo, decidirse solo. Y hasta la familia dice, no, qué bendición, estábamos orando para que tuviéramos mayores recursos. ¿De qué sirve mayores de recursos si se va fuera del país? Algunos le llaman incluso una oportunidad, una bendición a la oportunidad de irse ilegales a otro país. Eso no es bendición, ¿sí? Esa oportunidad no es bendición, porque todo lo que viene del Señor es a la luz, en lo recto, en lo verdadero, en lo que es bueno. Yo no puedo llamar bendición a algo que de entrada ya tiene corrupción y ya tiene engaño y ya tiene mentira y ya tiene ilegalidad. ¿Cómo podemos llamar bendición cuando la base está en la mentira y en la ilegalidad? ¿Sí? Pero algunos engañados, entonces dicen, no, me salió la oportunidad de irme para otro país ilegal y eso implica incluso dejar de ver a su familia, ¿sí? Y obviamente porque tiene que ir a producir y para cumplir y mirar cómo manda dinero acá, pues lo va a apartar del Señor. Esa es una tentación que lo apartó del camino de la santidad, del camino de la adoración y por ende del camino de la bendición. Entonces, habrá cosas que nosotros podemos identificar hoy si estamos en este proceso de caminar hacia la santidad y de poder en verdad ser adoradores en espíritu y en verdad, que tenemos que desarraigar y cortar definitivamente en nuestra vida. Sociedades, amistades, relaciones.
hábitos, no sé, negocios y hasta cosas que sabemos que hay en nuestra casa, que estamos haciendo, que nos está minando, que nos está disminuyendo en en esa bendición que es estar en una buena comunión con el Señor y disfrutando de su buena relación, ¿sí? Entonces, pues esta decisión parece extrema, parece pues como exagerada, podrían decir algunos, pero ¿cómo van a dejar a la esposa? ¿Pero cómo se van a apartar de los hijos? Pero es que ellos ya se habían salido del orden que había sido establecido. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a pedirle en oración que nos ayude, que primero entendamos y analicemos qué cosas no nos permiten vivir apartados del Señor, ¿sí? ¿Qué cosas no nos permiten disfrutar de su plan? ¿Qué cosas no nos dejan disfrutar de la plenitud que Él tiene para nosotros? Y que nos dé la firmeza de apartarnos, que estén seguros que lo que usted crea que pierde, eh, Pablo decía, todo lo que yo he considerado ganancia, estoy dispuesto a perderlo con tal de ganar a plenitud a Cristo Jesús. Y es más, Pablo dice, y lo estimo como basura en la carta a los Filipenses. Pablo decía, por todo lo que para mí era una ganancia, ahora lo estimo como pérdida con tal de ganar a Cristo Jesús. Hay cosas que se vuelven un lastre y un peso en nuestro camino para vivir en libertad y en plenitud que el Señor tiene para nosotros. Fácil no es, pero vale la pena. Porque también el Señor dijo, todo aquel que deja cualquier cosa por causa del reino de los cielos será recompensado 100 veces más con aquello que dejó. Vale la pena apartarnos y dejar aquellas cosas que incluso nos están minando mentalmente, emocionalmente, intelectualmente, pero también físicamente y obvio espiritualmente. ¿Sí? Vamos entonces a darle gracias al Señor y entregarle este día en oración. Queremos en tus manos poner nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú nos conoces y conoces todo de nosotros. Como dice tu palabra, no está la palabra en nuestra boca y ya la conoces. Quiero pedirte, amado, que nos des la firmeza y la certeza que tú lo eres todo para nuestra vida y que las demás cosas son añadidura. Perdóname por tomar la añadidura. Perdóname, Señor, por ver en oportunidades bendiciones cuando yo sabía que esas oportunidades no venían de ti, porque no venían basadas en la verdad, en la rectitud, porque no venían basadas en lo que es bueno. Perdóname, Señor, por haber elegido yo, no haber dejado que tú escogieras lo mejor para mi vida. Y ayúdame a ser firme y radical ahora. Nunca es tarde. Que ahora puede ser más difícil, pero es mejor y no más adelante. Muéstrame aquellas cosas de las cuales yo me debo apartar, aquellas cosas que debo desarraigar en mi vida, hábitos, relaciones, sociedades, prácticas, Señor, que lo único que hacen es menguar mi fe, menguar, Señor, la obra que tú estás y has comenzado en mi vida. Dame la certeza de que tú estás conmigo, la tranquilidad de que tú estás atento a todos los asuntos de mi vida y permíteme caminar de tu mano en bendición. Te entregamos este día, esta nueva semana. No nos sueltes de tu mano. Déjanos ver tu gloria. Déjanos ver tu bendita gloria, Señor. Y que en cada decisión, Señor, que tomemos, que propenda a agradarte, a caminar en santidad hacia la adoración y hacia la bendición, te pido que respaldes esa decisión. Que por difícil que sea, tus hijos
experimenten que tú respaldas esa decisión de volverse a ti. Volvámonos a Él, que Él se volverá a nosotros. Te pedimos entonces, amado, tu bendición, te pedimos por la paz de nuestro país, te pedimos por la paz de Jerusalén, te suplicamos que la luz de tu Espíritu, Señor, en nuestras vidas y a través de nosotros, llegue a muchos corazones. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.